Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a defender el trabajo final de la materia Infraestructura de Redes 1 de la profesora Soledad Acevedo y voy a arrancar a hablar de las 7 capas del modelo OSI. Voy a arrancar a describir qué era el modelo OSI. El modelo OSI fue creado en la década del 80, porque como había varias compañías como IBM o Microsoft o Apple que tenían su propio protocolo para poderse comunicar por medio de computadoras, pero Apple, Microsoft tenían su mismo protocolo. Lo que tenían que no se podían comunicar entre una computadora de Apple y otra de Microsoft, entonces tuvieron que crear el modelo OSI, porque ya estaba creado el modelo TCP/IP. El modelo OSI está compuesto de 7 capas. La capa número 7 es de aplicación, la capa número 6 es de presentación, la número 5 es de sesión, la capa del modelo OSI. La número 4 es de transporte. La número 3 es de redes. La número 2 es de enlace de datos. Y la número 1 sería la capa física del modelo OSI. Hoy le voy a hablar de la capa de aplicación, presentación, sesión y, si puedo, de transporte del modelo OSI. Voy a arrancar describiéndole de la capa de aplicación. Lo que tiene la capa número 7 del modelo OSI es la capa de aplicación. Esta capa lo que tiene tiene conexión entre medio de las aplicaciones y el usuario. Lo que tiene es que la capa 7 está cerca del usuario, ofreciéndole servicio por medio de aplicaciones. Puede ser por medio de la aplicación de WhatsApp o Facebook, Twitter, cualquier aplicación que se puede descargar tiene la función de la capa de aplicación, que sería la encargada de poder ejecutar una aplicación que descargas de una Play Store o de otro que podés descargar. Viene a ser que podés descargar una aplicación del Play Store o que podés bajar WhatsApp del Play Store. Voy a arrancar a hablar la capa de presentación. La capa de presentación que es la capa número 6 del modelo OSI, es de diferente forma. La capa lo que tiene de presentación de diferente es el formato de los datos. Va pasando los datos que envía la capa de aplicación del modelo OSI. Viene a ser la capa de presentación, va presentando los datos que es enviado por medio de la capa número 7. Por eso, entre las capas de la capa de transporte hasta la capa de aplicación se van entrelazando, pero yo ahora estoy hablando de la capa de presentación. La capa de presentación lo que tiene que va definiendo el formato de los datos. Lo que tiene la capa de presentación es que va definiendo en forma de los datos. Viene a ser que va pasando los datos y va asegurándose que la información enviada por la capa de aplicación viene a ser los datos que le envía la capa de aplicación. Puede ser una imagen o puede ser algo que haya descargado de WhatsApp o de la aplicación de WhatsApp. La capa de presentación lo va lo va presentando los datos. Si bajaste una imagen, como repito, de WhatsApp, y va, como se dice en cámara de aplicación,
Bueno, se va entrelazando bien. Lo que tiene la capa de presentación, que es la capa que recibe las información que envía a la capa de aplicación. Entre la capa de presentación y la capa de aplicación se van entrelazando. Cuando una aplicación, la capa de aplicación le envía una información a la capa de presentación, la capa de presentación la presenta, puede ser en formato de video, o puede ser en formato PDF, o puede ser en formato JPG que envía la aplicación. Y ahora voy a arrancarle a hablar de la capa de sesión. Bueno, lo que tiene la capa de sesión, que sería la capa número 5 del modelo OSI, bueno, la capa de sesión del modelo OSI, que sería la capa 5, define cómo iniciar la coordinación y tramitar la conversación entre medio de la capa. Viene a ser que define cómo iniciar, coordinar, que viene a ser que inicia y coordina una conversación entre la capa de aplicación, llamado sesión. Viene a ser que tomas los datos de la capa de aplicación y de presentación, la capa de sesión, y intercambia los datos. Viene a ser tomando esos datos, lo intercambia y lo sincroniza para entregarlo en la capa sería de presentación. Toma la capa de sesión, toma los datos, como repito, que envía a las otras capas anteriores, lo va decodificando, preparando para después presentarlo en la misma capa de sesión. Por eso es una capa de sesión, va sesionando los datos de las anteriores capas y lo toma a esos datos y lo va presentando en la lo va presentando en la misma capa de sesión. Soy Ramiro Sebasco. Hola, voy a arrancar a hablar de las 7 capas del modelo OSI. Bueno, y ahora voy a arrancar a describirle de esas 7 capas, voy a arrancar a decirle de la capa de sesión, que es la capa 5, y la capa de transporte, que es la capa 4. Bueno, voy a arrancar a describirle de la capa de transporte, que sería la capa 4. Bueno, la capa de transporte del modelo OSI proporciona un número amplio de servicios. La capa de transporte proporciona un número amplio de servicios. Servicio seguro. La entrega viene a ser entrega de los datos, servicios y entrega de los datos entre el proceso que han establecer entre una capa de sesión y que se ejecuta en el definición de los nodos. Viene a ser que la capa de transporte del modelo OSI es lo que tiene que entrega, proporciona primero un número amplio de servicio, que proporciona un número amplio de servicio a las otras capas, y también entrega y procesa la información. Viene a ser